Paz de Cristo, hermanos. Saludos a todos en este día. Una vez más, bendiciones para cada uno de ustedes. Esperamos que estén bien, que la paz y la gracia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Mi deseo, hermanos, de que Dios me los bendiga ahí donde están. Y en este día, hermanos, le damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad una vez más de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y le pido a Dios y le ruego a mi Padre que me puedan soportar por unos momentos. Y en este día vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios. Así como ahí donde estamos, hermanos, con fe vamos a inclinar nuestros rostros y elevar una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor y tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, Padre, que tú nos has guardado, nos has traído, Señor, hasta estos momentos. Y aunque no comprendemos, Señor, lo que el proceso en el cual estamos pasando, Señor, sea esta nación, este país, este estado y el mundo entero, Señor, sabemos que todo, Señor, tú lo usas para bien. Y los ponemos, Señor, en tus manos y pedimos que sigas haciendo tu voluntad en nuestras vidas y que en este día hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Todo te lo pedimos en el gran nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, en este día vamos a dar un mensaje. Vamos a hablar, hermanos, de el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? Después de que fue liberado de las manos de los egipcios, aún, hermanos, después de luego de cruzar más bien el mar Rojo, en seco, y mirar la misericordia de Dios y mirar su amor y mirar su paciencia que Dios tiene para con ellos, pasando por estos momentos, este camino, hermanos. Llegan, hermanos, a un lugar, ¿verdad? Que dice el desierto en Parán, hermanos. Y allí, al llegar a ese lugar, Dios les dice que se detengan y ahí hacen campamento. Y mientras que están allí, hermanos, en ese lugar, Dios da palabra a Moisés, una ordenanza, hermanos, una orden que Dios quería que el pueblo de él llevara a cabo. Y le dice a Moisés, hermano, que juntara, hermanos, 12 hombres que fueran príncipes de Israel y de cada tribu, hermanos, de los hijos de Dios, ¿verdad? Y que los tomara a estos hombres para prepararlos para ser espías, ¿verdad? Y enviarlos a espiar la tierra de Canaán, que fue la tierra, hermanos, que Dios les había prometido. Dice las Escrituras que al formar este grupo, hermanos, de 12, en el cual incluía a Caleb y a Oseas, que más bien es conocido como Josué, hermanos, dice que los envía a esa tierra para espiar. Y mientras que ellos estaban allí, que estuvieron por 40 días en ese lugar, ellos miraban, hermanos, la tierra, miraban el fruto de la tierra, miraban la gente, hermanos, que estaban allí, estaban observando todo, hermanos. Y al hacer la observación y al terminarse esos 40 días, ellos toman del fruto de la tierra, dicen, y regresan una vez más al campamento de Israel. Y aquí, hermanos, es donde vamos a leer la escritura en este día, lo que es en el libro de Números, hermano, en el capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. Vamos a esperar unos momentos mientras que abren sus Biblias. En Números 13, del 25 en adelante. Y dice así la escritura: Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés, y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el versículo 28, hermanos, dice comienza la palabra de esta gente
de estos 12 espías, dice, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amoreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hermanos, al llegar estos 12 espías delante de Moisés, delante de la congregación de Israel, y les cuentan lo que ellos vieron y miran, les demuestran más bien el fruto de esa tierra. Aparte de Caleb y de Josué, hermanos, los otros 10 espías no pusieron su mirada, hermanos, en la tierra, ni en su buen fruto, sino el problema que había allí para ellos. El problema para ellos era los habitantes de esa tierra, porque eran hombres innumerables y de guerra, y también, hermanos, hombres gigantes en esos lugares. Para estos 10 era un problema tan grande que convencieron a casi todo Israel, hermanos. Los dice en el capítulo 14, en el capítulo siguiente, que toda la congregación se quejaron contra el varón de Dios, diciendo que preferían ver muerto en Egipto o en el desierto que ir a morir a esa tierra. Hicieron, hermanos, llegaron al punto donde hicieron conspiración para volver a Egipto. Al punto, hermanos, que Moisés tuvo que venir delante de ellos y casi les tuvo que rogar, hermano, para que no lo hicieran. De volver al lugar donde ellos estaban cautivos, donde ellos eran esclavos, donde eran maltratados. Ellos estaban dispuestos a volver a ese lugar, si no ha sido por la intervención de Moisés. Y los únicos valientes, hermano, Caleb y Josué, que ellos pusieron su mirada sobre la tierra y el fruto de allí, y lo que Dios les había prometido, les comienzan a hablar al pueblo de Israel y les comienzan a decir, miren el fruto que trajimos, miren lo maravilloso que es, y acuérdense de la promesa que Dios nos ha hecho, que ese lugar será de nosotros. Pero el pueblo, hermanos, no quiso escuchar a Caleb y a Josué. Al punto, hermanos, que los quisieron callar, queriendo apedrearlos. Al punto que llegó, hermanos, que Dios tuvo que intervenir para que no lo hicieran. Este fue algo, hermanos, que entristeció y enfureció a Dios, porque Israel se olvidó de lo que Dios había hecho con ellos, de la manera que Dios los había sacado de Egipto con mano fuerte, de las señales y los prodigios y las maravillas que Dios había hecho para llevarlos hasta el lugar donde ellos estaban. Ellos, hermanos, solamente estaban poniendo su mirada en este problema. Ellos no estaban queriendo mirar, hermano, que el que estaba con ellos, que era el Dios altísimo, el Dios fuerte y poderoso, que podía solucionar este problema. Ellos miraron el problema más grande que la solución, hermano. Aún, hermano, tal vez se les había olvidado que de lo que ellos habían escuchado, lo que habían aprendido de sus antepasados, de lo que ellos habían pasado, hermanos, de la manera que Dios los había rescatado, los había traído hasta esos momentos, ¿verdad? Y hay muchas cosas, hermanos, escritas en la palabra de Dios antes de este momento que acabamos de leer y aún después, hermano. Hablan
historias, palabras de Dios, donde los siervos de Dios o el pueblo de Dios se olvidaba de Dios, hermano, y de su grandeza y de lo que Dios había hecho. Y ellos ponían más bien su mirada en la circunstancia en la cual ellos estaban, poniendo en mayor el problema que el que podía solucionarlo, hermanos. Y como siempre ha sido, hermanos, y siempre será, el único que es la solución a nuestro problema es el Dios verdadero, hermanos. Él siempre ha sido, siempre fue y siempre será. Esto, hermanos, llega hasta los momentos de nuestro Señor Jesucristo, donde relata una historia, hermanos, en el Evangelio de San Juan, cuando poco tiempo antes los discípulos que habían sido llamados del Señor Jesucristo habían visto las maravillas y las señales que el Señor Jesús hacía. Llega un momento en este capítulo 6, hermano, donde dice una historia, un testimonio de Juan, de cuando el Señor Jesús les predicaba a una multitud que le seguía por varios días, hermano, estando en un lugar. El Señor Jesús dice que los quería despedir a esta multitud, enviarlos a su casa, porque habían caminado con Él desde donde ellos habían comenzado a escuchar que Él les hablara la palabra de Dios, y Él los quería devolver a sus hogares. Pero mira, hermanos, que en esos 3 días esta multitud no había comido, tal vez se les había acabado la comida, y Él tuvo compasión de ellos, hermano, y quería alimentarlos antes de enviarlos a su casa. Entonces llama a sus discípulos, ¿verdad? Y les dice que necesitaban de hallar la manera de cómo encontrar comida, pan para esta multitud. Tal vez lo hizo, y dice la Escritura que lo hizo para probarlos, a ver si ellos ponían su confianza y su mirada en la solución más que en el problema, hermanos. Y dice la Escritura, hermanos, que los discípulos comenzaron a dudar, o tal vez no a dudar, sino a mirar esa situación, esa circunstancia, al punto, hermanos, que se olvidaron quién andaba con ellos. Y les decía el Señor Jesús a uno de los discípulos, vamos a conseguir pan para esta gente. Ese discípulo le dice, aunque fuéramos ricos y compráramos mucho pan, no sería suficiente para saciar el hambre de esta gente. A otro discípulo más bien le trae a un muchacho que le encontró que todavía tenía unos panes y unos peces, dice, con él, y le dice, pero ¿de qué sirve esto si no es suficiente para la multitud? Pero la palabra de Dios, hermano, nos dice que Él les dice a sus discípulos que le dijeran a la multitud que se recostaran allí donde estaban, que se relajaran allí donde estaban y que esperaran de lo que Dios iba a hacer, como diciéndoles, no se preocupen, yo tengo esto, yo lo voy a hacer. Entonces el Señor Jesús dice la Escritura que Él bendice los 5 panes y los 2 pececillos, y después, hermano, envía a los discípulos a repartir los alimentos. Y la palabra de Dios nos confirma, no solamente por testimonio de Juan, sino por los otros evangelios, testifican, hermano, que esta multitud comió hasta ser saciada. Y cuando miró el Señor Jesús que fueron saciados, envía a sus discípulos que recogieran lo que había sobrado de ese pan. Y dice que juntaron, la Escritura dice que juntaron una cantidad, hermanos, como 12 canastas o 12 cosas donde llenaron, hermanos, de qué tanto pan había sobrado. La misma situación, hermano, de como sucedió con Israel, estando en ese lugar ya para tomar la tierra prometida,
o aún ahora los discípulos andando con el Señor Jesús, hermano, tuvieron la misma reacción, y muchos varones y muchas mujeres y pueblo, hermano, entre medio, sucedía lo mismo. Llegaba el punto, hermanos, donde ellos se olvidaban que el que podía solucionar todo, que era solución de todo, hermanos, estaba con ellos, y que el problema, hermanos, no importa qué tan grande era, no se podía comparar a Dios. Así como le pasó al pueblo de Israel, hermanos, y después a los discípulos, los puede pasar también a nosotros, hermano. O tal vez ya nos ha pasado, donde llega algo a nuestra vida que se ve como algo gigante, hermanos, como algo enorme, y nos sentimos, hermano, que no lo podremos conquistar, o tal vez se vea como algo imposible de poder sobrellevar, hermano. Ponemos ciertas cosas que vienen a nuestras mentes, hermano. Estoy enfermo, y me dicen los doctores que no hay sanidad, y uno carga eso, hermanos, en su corazón. Otros dicen, yo tengo problemas en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, y no lo podemos solucionar. Otros dicen, no puedo hacer nada por mis hijos que están perdidos, no los puedo ayudar. Otros tal vez dicen que las cargas que llevan encima de ellos los ha cansado y no hay descanso para su vida. Tal vez unos, hermanos, pueden decir que tienen necesidades muy grandes que no los van a poder suplir. No importa, hermanos, lo que sea que una persona que es adicto a diferentes cosas, al alcohol, a las drogas o otras cosas, hermano, que pueden decir tal vez que no lo pueden dejar. Hermanos, otros que tal vez pueden pensar que para su pecado no hay perdón, que Dios no los puede perdonar, hermanos. Porque tal vez podemos decir, hermano, que el problema es mayor que la solución. Pero yo les recuerdo, hermanos, que nuestro Dios ha hecho cosas imposibles, que para Él no hay nada imposible, hermano. Que si verdaderamente creemos en Él, en un Dios verdadero, hermanos, y ponemos nuestra confianza en Él, y le servimos de todo corazón, hermano, a nuestro Señor Jesucristo, no hay ningún problema, hermano, que sea mayor que la solución. Y los debemos de acordar, hermano, que la solución a todos los problemas es nuestro Dios. Y Dios, hermanos, es el mismo hoy y siempre. Y si Él pudo darle la tierra prometida a su pueblo, aunque hubiera pueblos fortificados, gente grande o aún gigantes en ese lugar, hermano, si Él pudo alimentar a 5,000 personas solamente con 5 panes y 2 pececillos, ¿qué no podrá hacer Dios por nosotros? Hay que mirar, hermano, más bien hay que nunca mirar que cualquier problema sea mayor que nuestro Dios. Y aunque Dios, hermano, no solucione nuestros problemas aquí en este mundo, solamente, hermanos, debemos de poner nuestra mirada que Él solucione la necesidad más grande en el hombre, en nuestras vidas, en la humanidad, que es el perdón de nuestros pecados y la salvación a nuestra vida, para un día poder estar con Él en su gloria, hermanos. Este mensaje, hermanos, lo damos tal vez por las circunstancias, la situación que estamos pasando en estos momentos. Tal vez hayamos las cosas, hermano, confusas. Tal vez queremos dudar en Dios, decir, esto no es de Dios lo que está sucediendo. Pero debemos de poner nuestra confianza en Dios, hermano. Que de esto Dios los puede sacar y los puede sacar fortalecidos. Los puede sacar, hermanos, de esta situación con nuestra fe engrandecida en Él, hermano. Poner nuestra mirada y nuestra confianza en Él, que nunca llegue a haber duda en nuestros corazones. Tal vez algunos de nosotros, hermanos, estamos pasando por momentos o circunstancias difíciles. Tal vez hemos perdido nuestros trabajos, tal vez no tenemos suficiente para cubrir nuestros gastos.
Yo no sé qué sea la necesidad de algunos de nosotros, hermano. Yo creo que todos estamos pasando por algo diferente. Tal vez unos los sintemos desalientados o los sintemos sin ánimo de buscar las cosas de Dios porque no los hemos podido reunir en el templo o poder asistir a una célula o X cosa, hermano. Yo no sé qué sea, pero yo solamente te animo, y la palabra de Dios nos anima, de que no miremos el problema mayor que la solución, sino hay que poner nuestra mirada y nuestra confianza en Dios y dejar que Él haga la obra conforme a su voluntad. Y aunque los enfrentemos a gigantes, hermano, aunque los enfrentemos a cosas enormes, tal vez difíciles, que no podemos en nuestra propia cuenta sobrellevar, con su ayuda, con su respaldo, con su apoyo, hermanos, y con sus manos poderosas que Él obra cosas magníficas, hermano, maravillosas, podremos salir adelante y le daremos la gloria y la honra a Él, porque solamente Dios la merece. Hermanos, les animo a que sigamos adelante, buscando a Dios con fervor en nuestros corazones, de anhelar, de estar en su presencia, en nuestros hogares o donde quiera que estemos, hermano, de estar bajo su voluntad, de servir a Dios en lo que podamos, hermano, mientras que estamos en nuestros hogares en estos momentos, que hagamos la voluntad de Dios, hermano. Sigamos adelante. Mi deseo es que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Amén.